Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hola Irma, gusto en saludarte. Estaba esperando que pudieras venir. Así que bueno, vamos a empezar la clase. ¿Estás ahí? Sí, buen día. Hola Irma, buen día. ¿Qué tal por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Con frío? ¿Calor? Ay, un poco de fresco. Ah, Sí, sí, el fresco por ahí. Acá se sí, está haciendo desear. se fue un poco de tiempo. Mm. No, no, es que luego a veces me cuesta trabajo entrar. Entro más rápido en el celular que en la tablet. Ah, bueno, Entonces, pero no hay problema si te tengo que esperar, si te queda más cómodo en la tablet, porque vos dijiste que lo ves mejor desde ahí. sí, porque es más grande la letra. Ujú. Sí, Bueno, de buen todos día. modos, buen día. De todos modos, está el PowerPoint, ahora Abraham lo sube después de la clase, entonces ahí lo pueden Ahí seguir. claro que sí. Pero como siempre digo, yo escribo poco en las imágenes, como que hablo Sí, más de lo que escribo porque me parece sí, que a mí trato de particularmente, anotar lo que dialoga. está bien, a mí particularmente me pasa de que no me gustan las imágenes o los PowerPoint que tienen mucha información. Se me hace que como que uno se queda leyendo o copiando eso y se pierde por ahí lo que es hablar. Entonces yo lo tengo más como guía para ustedes y para mí, lo que dice ahí, y bueno, y lo otro es hablado y contado. Es como una guía. Sí, Pero bueno, hablando de esa guía, ahora vamos a seguir con las diapositivas anteriores, no sin antes empezar con una oración como corresponde, así que te invito a irme a orar y también a los que van a ver después la clase, que podamos dirigirnos al Señor en este momento. ¿Sí? Padre Celestial, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Nos venimos, Señor, a tu trono para rendirte honor, gloria, para pedirte misericordia, Señor, por nosotros en esta mañana, en esta hora. Te agradecemos, Señor, por el descanso que nos diste, por darnos la posibilidad de tener una casa, una cama, las comodidades, Señor, que sabemos que mucha gente necesita. También te pedimos misericordia por todas estas personas y ayúdanos, Señor, a poder ser agradecidos cada día por estas pequeñas, grandes cosas que tenemos, Señor. Que tengamos un corazón feliz y agradecido sabiendo que nos das mucho más de lo que necesitamos. Así también, Señor, te doy gracias por esta posibilidad de tener esta clase, de poder compartir este tiempo en paz, en tranquilidad, que nos das la libertad de poder transmitir tu palabra, que somos libres, Señor, para compartir el Evangelio. No nos dejes desaprovechar esa oportunidad, Señor. Ayúdanos a ser sabios, inteligentes en esto, Padre. Así te pido de manera especial por esta clase, por esta hora, Señor, esta hora y media, por los alumnos, Señor, y por todo el seminario. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos conduzca y que nos deje compartir un lindo momento juntos, Señor. También así que después te quedes con nosotros al terminar la clase y lo que resta del día, Señor, hasta que nos podamos volver a encontrar. Todo eso te lo pido y te agradezco en tu santo nombre, mi Jesús, con el perdón de nuestras faltas también. Amén. Bueno, eh, les voy a compartir las diapositivas que nos habían quedado. Bueno, antes que eso, quería compartirles el trabajo, antes que eso. Entonces hacemos esto primero y después nos dedicamos a las materias. No sé si se ve ahí, Irma, ¿lo podés ver? Sí, bueno. Eh, Esto corresponde a la segunda actividad. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que no vamos a hacer un examen teórico, sino más bien que esto va a ser más bien práctico? Sí va a haber teoría, pero no un examen en el que tenga que ser por hora y todo lo que eso significa, sino va a ser un trabajo que tenga correlación con esta primera entrevista que ustedes pudieron plasmar en el foro. Entonces, les leo lo que significa la segunda actividad. Es, como dice, hay una continuación y articulación con la primera actividad, o sea, con la entrevista que ustedes tuvieron a esta persona
donde pudieron transcribirlo en el foro. Consiste en la realización de un escrito de no más de 6 carillas, tampoco una, pero tampoco la hagan muy largo, donde deberán plasmar la relación entre su entrevistado o su entrevistada y la teoría de Erik Erikson, detallando en qué etapa del desarrollo se encuentra, por qué, qué características ustedes encuentran de esta etapa en esta persona. Por ejemplo, entrevistaron a un adolescente, van a buscar en la información que tienen sobre Erickson en qué etapa se encontraría, cómo se llama esa etapa, qué características tiene y qué cosas ustedes ven. Porque se acuerdan que estaba en el versus, ¿no? ¿Qué están viendo ahí? ¿Esta persona está logrando las virtudes, está logrando cumplir con las tareas de esta etapa? ¿Se está encaminando bien o está yendo para el lado contrario donde hay eh, eh, una mala adaptación, ¿sí? Entonces, en base a la teoría, ustedes se van a fijar la edad también de su entrevistado y lo van a ubicar ahí. Para eso tienen que volver un poco a la teoría de Erik Erikson. Además de la articulación con la teoría de Erikson, van a hacer una articulación también con la unidad número 3, que es de trauma y duelo. Por eso, a medida que nosotros vamos a ir aprendiendo algunas cosas, las vamos a ir practicando. ¿Y qué mejor practicarlas que en un caso real? Acuérdense de que dentro de la materia estuvimos viendo casos, entonces se pueden guiar ahí por algunos ejemplos. Y esto va a ser a criterio y libertad de cada alumno lo que decidan relacionar entre la entrevista y la teoría. ¿Detectan algún trauma? Eh, ¿Hay estrés postraumático, por ejemplo? Eh, ¿Qué repercusiones está teniendo en su vida esta situación? ¿Pueden detallar algún hecho traumático que seguramente habrán encontrado? Así que ustedes acá pueden tener la libertad, pero la idea es que sea en base a la teoría, ¿sí? Esto es muy importante. No pongan por poner, sí, se traumó, sí, tiene este trauma. No, o sea, fíjense en la teoría. Según la teoría, el trauma significa esto y yo lo puedo ver reflejado en mi entrevistado, en mi entrevistada, en estas cosas. Tiene estos síntomas. eh, por ejemplo, si hablamos de duelo, está en esta etapa del duelo, atravesó estas otras, está teniendo un duelo complicado o no. Hay un duelo racional, hay un duelo emocional, está atravesándolo bien o tiene un duelo no resuelto de años anteriores y esto también genera trauma, siempre relacionando con lo teórico. Ustedes pueden volver a revisar las clases, tienen al final, como les digo siempre, la bibliografía, las páginas que yo les mando a leer, que no son tantas, entonces ahí la idea es que pueden articular estos dos temas con la entrevista. Entonces, de esta manera ponemos en práctica lo que venimos aprendiendo. Cabe destacar que en el escrito debe estar lo que escribieron en el foro, en la primera actividad. Entonces, ustedes transcriben, solo copian lo que escribieron en el foro. Por ejemplo, bueno, hacen la carátula, introducción, lo que como ustedes quieran, escriben lo que escribieron en el foro, lo ponen también en este trabajo y en base a ahí empiezan a articular y relacionar con la teoría. Si quieren explayarse un poco más de lo que escribieron en el foro y contar con más detalle algo sobre este entrevistado, también pueden incluso hacer otra entrevista con esta persona y por ahí dicen, bueno, y me faltan algunos datos, quisiera saber algunas cosas. También es cierto que creo que le puede ser de beneficio para la persona volver a entrevistarnos, quisiera darle estos consejos, o en la primera vez hablamos de este tema y quedamos en volver a vernos. Todo esto va a ser sin duda fructífero para su trabajo, pero seguramente también de bendición para la persona que va a ser esta entrevista, entrevistada por ustedes.
Entonces, bueno, no se queden con la idea de que tiene que ser solo esa entrevista, sino pueden explayarse un poco más. Y la idea es que citen a los autores de los libros utilizados. Bueno, Erickson decía esta cosa, este otra, que pongan la bibliografía de donde sacaron. Las madres. Sí, me río porque el otro día vi un meme que decía, agarrando el celular de mi mamá y la letra estaba así gigante, y es así, la letra grande para verla bien. Y yo creo que estoy por ese camino también. Así que me río también de mí misma, de agrandar la letra del celular para ver mejor. Pero bueno, no una letra gigante, una letra normal, cuatro carillas, mínimo, máximo seis, no lo hagan tan largo. Y la fecha de entrega va a ser, yo le puse el lunes 7 de abril, déjenme ver si es lunes 7 que no quiero decirles mal, pero eh, sí, es lunes 7. Más o menos por ahí podemos conversar un poquito, pero traten de ir haciéndolo durante esta semana. Sé que por ahí no es tanto tiempo, pero con el foro nos extendimos un poquito más. Así que bueno, también esas clases ya las vimos, entonces creo que ustedes pueden tener un poquito ahí también en, eh, memoria, digamos, de las cosas conversadas, capaz que tengan que volver un poquito a la clase o a la teoría, a leer, seguramente para poder relacionar, pero es algo que creo que todavía está fresco. Entonces, bueno, esta vendría a ser la actividad. Cualquier duda, consulta que tengan, no duden en preguntarme, no hay ningún problema, ustedes saben, estuvimos conversando con algunos, así que cualquier cosa que quieran saber, me preguntan y lo podemos seguir trabajando, orientando y lo que sea. Así que bueno, por este lado, lo del trabajo. Continuamos con nuestra unidad número 4. Es una unidad larguita, que digo yo que es como la que más contenido tiene porque es donde más entramos a lo que se refiere a a las dolencias en sí, a las enfermedades en sí, porque veníamos trabajando como conceptos más generales de la crisis, el trauma, por ejemplo, pero ya una vez cuando empezamos a hablar de duelo, es donde hablamos de nuestra materia propiamente dicha, enfermos y dolientes. Y en esta unidad particularmente vamos a ver eh, enfermedades puntuales. Estuvimos dando como una primera aproximación de lo que es la crisis y acá ya empezamos a hablar de crisis y enfermedad, lo que significa la enfermedad. Bueno, habíamos visto los supuestos beneficios de enfermar y nos quedamos en esta parte de que era que cuando uno atraviesa, eh, o mejor dicho, cuando uno se entera en la noticia de una enfermedad, atraviesa por un montón de emociones, ¿no? Eso también habla del duelo, del proceso de duelo, porque tenemos que resignar nuestra salud para encontrarnos con una nueva mirada de nosotros mismos que nos va a decir, tengo un cuerpo enfermo, o de nuestra familia, incluso tenemos una enfermedad a la cual afrontar. Pero más que nada hablamos del enfermo particular. Y nos habíamos quedado en esta parte de que atravesamos un laberinto de emociones cuando nos enteramos de la noticia de que estamos enfermos, de que nuestra salud tambalea. Y bueno, quería empezar con un ejemplo que también lo pueden ver ustedes en el libro, pero me pareció como certero. Y dice, así es como describió Rogelio su estado anímico tras el resultado de unas pruebas clínicas. Después de varias semanas de espera, una espera repleta de fantasmas de muerte, porque imagínense las cosas que uno se le pueden imaginar cuando tiene que estar esperando un análisis, la respuesta a un análisis. Al entrar en la consulta comprobé el rostro contrariado del médico. Un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y sentí un fogonazo
al oír la palabra cáncer. Aún no es definitivo, hablaba el médico, pero han aparecido células malignas que indican la posibilidad de cáncer. Después, otro ejemplo dice que Juan se quedó ciego, entre comillas, deslumbrado por la noticia. Tengo cáncer, estoy próximo a la muerte, pensó. Fue el inicio de su particular laberinto de emociones. Entonces, el fogonazo vendría a ser como ese shock, como esa sensación en el cuerpo que es repentina ante una información. Ni hablar de que si ya venimos con un montón de fantasmas y los fantasmas, bueno, hablan justamente de los pensamientos, de las ideas que nosotros nos vamos haciendo en la cabeza innecesariamente antes de saber con qué nos vamos a encontrar. Pero justamente cuando uno se encuentra con una noticia así, es como que eh, a veces el miedo aparece no por el diagnóstico en sí mismo, sino por el después, por las consecuencias, por lo que viene, ¿no? Eh, y lo que dice el autor es que uno tiene como un repliegue hacia uno mismo, como que uno se vuelve como para defenderse del impacto, ¿no? Entonces aparecen ahí un montón de mecanismos de defensa. Eh, Vamos a ver también que acá aparecen, pero esto es como que me choquea tanto, me genera tanto impacto que me desestabiliza, ¿no? Entonces la persona se siente como incapacitada, no es capaz de defenderse eh, porque no encuentra como los medios. Ay, ¿qué hago ahora? Entonces se habla de que a veces hay una conducta regresiva, donde la conducta regresiva, perdón, es justamente volver a esa postura de niño. Entonces muchas personas se quedan en posición fetal. Vieron que cuando hay mucha angustia, esa angustia que no se puede como manejar, que hace llorar, hace que el cuerpo se haga como un ovillo así, y justamente es la posición fetal donde uno busca resguardo, busca consuelo. Y se dice que la persona en todo este fogonazo puede pasar por diferentes conductas que son incluso infantiles, que son regresivas: irritabilidad, bajo nivel de frustración, una desexualización de la vida. Cuando habla de desexualización es como que se pierde el tinte lindo de la vida, ¿no? Entonces uno se aísla, se pone reticente a los demás, porque la persona se queda como muy frágil ante el dolor, ante lo inesperado, eh, ante esas noticias tan fuertes. Ahora, la mayoría responde con ese mecanismo regresivo. Y dice el autor, esto no es ni bueno ni malo, porque en realidad simplemente sucede, y como somos más o menos iguales todos en este sentido, eh, va a aparecer. El tema es cómo se utilice, qué hacemos a partir de ahí. Porque si bien la regresión es como un mecanismo de defensa, en algún momento ese taparse los ojos tiene que ser, bueno, a ver, los abro y voy a afrontar esto con el tratamiento específico, con el médico adecuado, con los tratamientos que requieren, pero a veces pasa que ese comportamiento regresivo de me tapo los ojos para no ver el peligro sigue estando y la persona hace como si no existiera, ¿no? La realidad de la enfermedad. Eh, entonces hace como que se tolera de manera disfrazada el sufrimiento, pero en realidad es una máscara, ¿no? Entonces, esa puede ser, digamos, como un laberinto emocional mm, negativo en el que uno puede quedarse como atrapado, como acá no pasa nada, se va a solucionar, hago como si nada, eh, pero lo cierto es que la verdad siempre va a ser el camino adecuado, de abrir los ojos y atravesar después otro tipo de emociones, pero salirse del fogonazo, ¿no? Otro tipo de conductas y emociones que uno puede llegar a sentir es tirar balones afuera. ¿Qué quiere decir esto? Es que desplazamos afuera nuestras emociones. Entonces el ejemplo de Rogelio dice que tras el primer momento de confusión e incredulidad, comenzó a sentir odio y rabia hacia el exterior. El hospital no tenía los medios adecuados,
el personal hospitalario era muy incompetente, incluso llegó a decir, estoy así porque la sanidad en este país funciona muy mal. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no me hago cargo de lo que me está pasando a mí, sino que elijo buscar un culpable. Entonces, digo, es siempre el de afuera, pero después pasa a ser de que el enemigo pasa a ser el cáncer también. Y todo se vuelve como un enemigo al que hay que atacar. Y en realidad volvemos a lo mismo. A veces puede estar esta emoción, pero lo ideal es poder en algún momento decir, no, a ver, esto me está pasando a mí, tengo que hacerme cargo porque no es culpa ni responsabilidad de los otros lo que yo tengo. La otra opción de este laberinto de emociones es eh, como en un pozo. Es otra de las posiciones psicológicas al momento de enfermar, que es justamente caer en una depresión. Y se entiende esa enfermedad como una falta, como una pérdida, como algo que eh, nos sacaron, en realidad nos sacaron la salud, vendría a ser la sensación. Entonces, la persona se muestra triste, apática, con anedonia, no tiene energía. Y entonces ahí dicen, me siento como en un pozo, que el autor, por ejemplo, dice que fue un paciente, un enfermo, que después de varias semanas de haber ingresado al hospital y estaba a la espera de un trasplante de un corazón. Entonces todo le daba igual, no se aseaba, no mostraba interés ni por él ni por su familia. Las visitas de los hijos incluso lo perturbaban, lo molestaban, como que estaba apático. Y en ese enredo de emociones, eh, la persona hace todo lo contrario, se empieza a echar la culpa a sí misma. Entonces estoy así porque es mi culpa, no merezco vivir. Y la persona se deja, como dice el autor, resbalar hacia el abismo de la muerte. A veces puede ser normal o esperable que la persona atraviese por un síntoma depresivo, pero el problema es cuando se queda estancado ahí, que es lo patológico, ¿no? Muchas personas también empiezan a pensar que es un castigo de Dios, de lo que les está pasando, y si se adhieren a una culpa, justamente eso incrementa el sufrimiento psicológico y la dificultad de curación, justamente. Tiene que cumplir una penitencia por los pecados, a veces a lo que se le viene, ¿no? Bueno, a mí me pasa esto por estas cosas que hice. eh, y a nivel inconsciente, como que la depresión vendría a ser como la única salida para purificarse, ¿no? Entonces, si yo me siento así, es inconsciente, la persona no lo llega a pensar. Si yo me siento así, entonces de esta manera capaz que alivio mi culpa y lo mal que hice y demás. Eh, Pero justamente como que desde el punto de vista lógico esto no tiene sentido porque no hay una cuestión de culpa, sino bueno, responsabilidades quizás que sí hay que afrontar, esa vendría a ser como la mirada más madura. Eh, por eso es muy importante que acá, por ejemplo, esté la ayuda de alguien, alguien que lo haga mirar de manera objetiva a la enfermedad, de manera racional, ¿no? Y que pueda redescubrir otras posibilidades de pensar, bueno, que se pueda hacer, que pueda hacer responsabilidad subjetiva, es decir, de su propio yo, para afrontar la situación. A ver, ¿qué hago con esto que tengo? No puedo echarle la culpa a los otros y tampoco puedo creer que todo es culpa mía, pero sí es una responsabilidad, ¿qué es lo que voy a hacer? La cuarta opción vendría a ser como la salida del laberinto de emociones, que como digo, estas emociones pueden ser normal que aparezcan, el problema o lo patológico vendría a ser quedarse estancada en alguno de estos. Y la salida es que, bueno, obviamente entender que la enfermedad es un fenómeno complejo que nos va a hacer tambalear nuestras personalidades, por más seguras que puedan ser el tambaleo emocional. Y la muerte, sobre todo, en una enfermedad como que se asocia a esto, ¿no? Es como algo a lo que nosotros no estamos preparados psicológicamente. Es como que eh,
nadie nos prepara para la discapacidad, para la enfermedad, para la muerte, ni nuestra ni de los otros. O sea, es algo que parece como una crisis y que hay que ver la manera de cómo afrontarla, ¿no? Eh, pero como veníamos diciendo, la enfermedad a veces es necesaria para entender la salud, para valorar la salud y ver qué camino puedo tomar para sentirme lo más saludable posible dentro de estas limitaciones que voy teniendo. Eh, Ahora, como decía, este laberinto de emociones no tienen un orden cronológico, no es que primero pasa esto, esto y otro, y no es que a todos le pasa lo mismo. Hay diferentes formas de vivirlo, es muy particular a cada uno, pero eh, el tema es poder encontrar lo racional entre cada una de estas posibilidades. Y sobre todo en este caso, tener una guía, tener un referente que pueda orientar a la persona a pensarlo de la manera más lógica y más concreta, más real, puede ayudar muchísimo a la persona que está en este laberinto, en esta encrucijada, que no encuentra como la luz a seguir en ese túnel, ¿no? Eh, bueno. Ahora vamos a ver dentro de estas enfermedades que hablamos de o a qué entendemos, o a qué nos referimos cuando hablamos de la cronicidad de las enfermedades, pacientes crónicos. Eh, bueno, cuando hablamos de crónico, justamente que lo crónico es lo contrario a agudo, ¿no? A lo que es momentáneo, ¿no? O lo que es transitorio. Y el autor habla, de que cuando no habla de crónico, habla como un para siempre. Yo tengo mi creencia, que creo que es personal, de que hay algunas enfermedades crónicas que pueden ser revertidas hasta, no sé si 100%, pero hasta un porcentaje muy grande, con bueno, con cuidado seguramente, pero dependiendo de muchos factores, pero a veces lo crónico termina no siendo crónico. Pero cuando hablamos de en serio de algo crónico, eh, estamos hablando de que supone algo que no tiene fin y puede llevar a la persona como que a paralizarla, ¿no? Porque decir, a ver, ¿para qué voy a esforzarme? ¿Para qué me voy a cuidar si al fin de cuentas esta enfermedad va a seguir avanzando y me voy a terminar muriendo? Si la enfermedad igual es para toda la vida. Entonces, eh, a veces eso hace que incluso los síntomas por un momento parece que se calmaran, pero después se acrecientan. Es como hacer la vista gorda y dejarse estar. Eh, También es cierto que cuando uno se entera de una enfermedad crónica, hay todo un camino por recorrer donde eh, hay un tratamiento médico y como dice el autor, sin vacaciones, sin olvidos, o sea, para siempre me tengo que ocupar de esto de una manera especial. Y supone una reestructuración de nuestro tiempo, ¿no? Porque a veces decimos, bueno, a ver, el que es insulino dependiente, bueno, todos los días tiene que medirse la insulina, tiene que tomar esto, todos los días. El que tiene problemas para la presión, todos los días tiene que tomar esta pastilla sin olvidarse. Entonces, bueno, como dice ahí, un enfermo crónico es un enfermo incurable. Nunca volverá al estadio primigenio. Es decir, no volvemos a nuestro estado natural nunca más. Eso quiere decir la enfermedad crónica, ¿no? Y incluso también lo que tiene la enfermedad crónica es que hay muchas que pueden tener un tratamiento, pueden tener un estilo de vida muy estable, con cuidados, pero también supone de que a veces pueden haber recaídas. Perdón, una alarma, me asustó. La voy a apagar. Me pongo alarmas como recordatorios, cosas que tengo que hacer. Ahora la apagué, después me voy a olvidar. Eh, entonces significa que a veces pueden haber recaídas. Entonces de nuevo la persona como que se frustra porque eh, al final me cuidé y todo esto y de nuevo voy a recaer en esto que me está pasando. Eh,
o como que nunca va a volver a su estado óptimo y de independencia de nuevo. Es decir, hago lo que quiero con mi salud o como lo que quiero porque me tengo que cuidar con esto. Entonces, ese cuidado como que debe estar presente en la vida de la persona siempre, ¿no? Eh, y bueno, bueno, supone una limitación y justamente la enfermedad crónica habla de que los síntomas de la persona se van a prolongar quizás a largo plazo, de manera que van a perjudicar a la persona para que siga sus actividades cotidianas, rutinarias, normales. Entonces, por eso también significa como fiebre. No sé, eh, si alguien se entera de que tiene diabetes y bueno, y siempre se comió un postre después de comer y ahora no lo puedo hacer. Y vos decís, bueno, era un postre nomás, bueno, pero a mí me gustaba comer ese postre y era como algo de mi rutina. Y si bien uno, como dice mal hablados, somos animales de costumbre, nos podemos reestructurar y acostumbrar, significa un quiebre, ese acostumbrarnos a una rutina distinta. Y yo pensaba también, estaba buscando de eh, qué ejemplos hay en la Biblia de enfermedades crónicas. Bueno, esto para mencionar nomás, a ver si se les ocurre alguna, pero en Hechos habla de un cojo y en Juan 9 tenemos a un ciego. ¿Vieron como que son? En la Biblia vemos esto de las enfermedades crónicas. Después habla, no me acuerdo si era en Juan, del que estuvo 38 años enfermo, ¿puede ser? Entonces como que vemos de que hay un montón de casos, bueno, después esta mujer también que había tocado el manto de Jesús, que tiene una hemorragia, y bueno, y esas personas lo viven como lo vivían como una enfermedad crónica. Ahora, es interesante ver la mano de Jesús, de que tiene ese poder para sanar. Entonces, eh, cualquiera de estas cosas sabemos que se pueden sanar, lo sabemos, lo creemos, yo lo recontra creo. Eso no quiere decir que uno mientras tanto no se va a ocupar. Ese es otro tema, ¿no? Entonces, eh, como vemos, supone una limitación y estas limitaciones pueden darse de diferentes tipos. Puede ser a nivel cognitivo, por ejemplo, la enfermedad de Parkinson, la enfermedad del Alzheimer. El Parkinson incluso tiene una limitación también motora, porque justamente la movilidad del cuerpo es distinta, o las hemiplejías, por ejemplo. Suponen a veces una limitación psicológica como una esquizofrenia, eh, un trastorno de ansiedad, un trastorno de hiperactividad. Entonces, hay limitaciones en todo tipo y no solamente a nivel físico, como, no sé, la hipertensión, la diabetes. eh, ya vamos a ver, por ejemplo, el paciente en diálisis. eh, Obviamente que determina la preocupación lo que uno siente en el cuerpo, ¿no? Qué sensaciones y qué cosas van en el cuerpo, pero también qué sensaciones uno puede tener a nivel mental y emocional. Sabemos que una depresión, por ejemplo, es muy limitante y no es algo que físicamente se vea, pero es igual o hasta a veces peor de limitante que una enfermedad física. Y que incluso es re difícil porque los otros como que no llegan a darle la total importancia. Hay una mujer que una vez decía, que hablaba de su depresión y decía, ¿cómo me encantaría un día levantarme y estar toda verde, por ejemplo? Y que eso signifique, ah, tiene depresión, porque entonces sería una marca en que la gente, decía ella, le iba a dar cierta importancia y relevancia realmente a lo que le pasaba. Pero como era depresión, es como y no se veía, no era tan importante, pareciera. Eh, pero ¿qué pasa? En una enfermedad crónica, uno se hace mucho más, o debería hacerse mucho más consciente de la limitación, quizás de las capacidades que a partir de ahora me puedo dar cuenta que tengo, pero implica tomar conciencia de la relación que uno tiene con uno mismo y con los otros y con el entorno y con las cosas que hacíamos, ¿no?
Ahí incluso aparecen síntomas como muchos olvidos, olvidarse de sacar el turno médico, de tomar la medicación, porque justamente hay una parte de negación en todo esto, ¿no? Eh, bueno, como hablábamos, el enfermo crónico justamente está en una condición de pérdida de su capacidad psicofísica, porque no es solo el cuerpo, sino también lo emocional, y digamos, ante la incapacidad de responder a nuevas necesidades impuestas por esa misma enfermedad. O sea, ¿cómo hago? Hay cosas que son limitantes. Bueno, a partir de ahora no puedo hacer nada con esto, no puedo alterar los niveles de lo que me salió en los análisis, por ejemplo. No puedo dejar de sentirme hipertenso si no tomo la medicación. A diferencia, por ejemplo, de una enfermedad aguda donde hay un comportamiento regresivo, eh, aparecen todos estos síntomas que habíamos mencionado anteriormente, ese laberinto de emociones, pero son vivencias que se limitan al periodo de tiempo de manifestación de esto. Entonces, una vez que la enfermedad es curada, o por lo menos se logra restablecer la persona, es como que eh, las emociones también se estabilizan y la persona vuelve a su estado natural. Con una enfermedad crónica es un poco más difícil porque es un proceso que va a tener altos y bajos, donde la persona va a lograr, en el mejor de los casos, estabilidad, adaptación, aceptación de lo que tiene, pero con esa posibilidad del altibajo. No sé, por decir, bueno, una persona que tiene que hacer esta dieta de la comida y bueno, de vez en cuando tiene ciertos permitidos y a veces ese permitido es rebrote y le hace sentir mucho peor, ¿no? Pero bueno, la particularidad de este tipo de reacción, de una o de otra, va a depender de la personalidad de la persona, digamos, más que de la enfermedad en cuestión. Eso es muy interesante. Obviamente que no va a ser lo mismo decir me entero de que tengo cáncer, de que tengo hipertensión, va a ser un shock distinto. Sin embargo, las fortalezas del sujeto a veces pueden ser mejores en una persona que tiene un diagnóstico de SIDA que otra que se entera de que es hipertenso, porque va a depender de sus estructuras, de su, como siempre digo, de sus recursos emocionales. Pero sí o sí hay que entender de que cualquier proceso de enfermedad debería suponer un shock para la persona. O sea, nadie normalmente no va a sentir nada. Si hay alguien que dice, sí, me enteré de que tengo eh, problemas en el riñón, pero no pasa nada. Voy a ver cómo hago. Ojo, porque hay como cierto recelo a la enfermedad o cierto mecanismo de regresión incluso. Entonces hay que prestar atención. Con frecuencia, digamos, las personas manifiestan como ansiedad, miedo, incertidumbre frente a esto que están viviendo. Eh, pero como digo, cuando se habla de una enfermedad más aguda, la reestructuración psicológica suele ser más pronta, eh, pero bueno, cuando es crónica y deja incluso señales o signos de invalidez, aumenta, digamos, el miedo al futuro en la persona, es algo inevitable. Y a veces aparece cierto abandono por parte de los familiares, que eso también o de los seres queridos, y eso también significa un montón. Porque la persona a veces, no solo que a veces se repliega de algunas actividades que antes hacía, o de relacionarse por estos síntomas que aparecen, sino que a veces es la actitud de la gente. Entonces también supone un duelo, a ver, quiénes sí se quedan al lado mío con esto que estoy pasando y quiénes no. Vamos a ver también de que a veces la enfermedad supone como o muchas personas lo utilizan mal, de decir, bueno, lo utilizo como beneficio porque esto me va a servir para manipular a otros. Entonces, ante una discusión, por ejemplo, no sé, donde la persona enferma tiene que dar el brazo a torcer, empieza a levantarse en él la presión y bueno, ya no puede, no hay que decirle nada porque se siente mal. Entonces, como un acto de manipulación también. La imagen de sí mismo en esto también se va a ver comprometida, porque la persona empieza
justamente a verse físicamente distinta. La imagen corporal, el esquema de nuestra idea de nuestro yo, se ve trastocada. Por más de que físicamente capaz que el otro no se da cuenta, en la persona que enferma sí hay como cambios. Y eso también supone pérdida, digamos, supone un duelo porque la imagen que va teniendo de sí, de un cuerpo, por ejemplo, más débil, eh, significa, digamos, un montón para la persona y, y lo hace sentirse más inseguro, más inestable. Eh, Ahora, el éxito o el fracaso de lo que va a pasar, digamos, con el aceptar, el llegar a cierto equilibrio, el poder tener eh, una aceptación, digamos, o lograr cierta estabilidad emocional cuando se entera uno de una enfermedad crónica va a deberse a, como les decía, las seguridades o las inseguridades de la persona, pero también a la capacidad de los miembros de la familia que lo rodean de cómo manejar esa situación, cómo estimularlo para reforzar ciertos mecanismos positivos más maduros, digamos, una mirada más madura, o no, qué estrategias puede tener la familia para esto. Eh, y obviamente que una parte va a ser qué capacidad tiene la persona de cierto recurso médico, que eso hoy en día es algo que hay que tener en cuenta porque no todos tienen la capacidad, no todos tienen la posibilidad, perdón, del recurso médico, no todos tienen la capacidad de viajar lejos para hacerse un tratamiento, entonces la limitación económica sí supone algo que también genera un quiebre en la persona, tener que depender de una obra social, depender de un servicio público, de turnos, de viajar mucho. Acá tenemos una persona conocida, digamos, que tiene que viajar siempre a Buenos Aires. Y bueno, gracias a Dios se encuentra los medios para viajar, pero también supone un desgaste para su salud física y emocional, dejar su casa, tener que irse mucho tiempo, estar viviendo en la casa de otros. Entonces, hay como un montón de cosas de las posibilidades del entorno o no. Entonces, no va a tener que ver solamente con el médico en sí, sino con todos estos recursos, ¿no? Em, Ahora, también algo que pasa es de que hay como una línea muy fina entre acepto la enfermedad que tengo, me hago cargo porque esto me está pasando y hacerme tanto cargo o estoy tan metida en esto pensando en lo que tengo que todo se vuelve rol de enfermo. Y muchas veces este rol también es atribuido por las personas del servicio de salud que lo están atendiendo y de los familiares. Entonces, todo gira en torno a atender la enfermedad de esta persona más que la persona en sí. Entonces, hay como una línea muy fina. O sea, yo no dejo de ser Cintia aunque padezca tal o cual enfermedad. Y muchas veces pasa de que la persona se convierte en la enfermedad y eso va haciendo que muchos síntomas se exacerben y que aparezcan síntomas nuevos de la enfermedad porque le di un rol a la enfermedad más que darle, bueno, la importancia que requiere, pero con ese límite. Entonces es como una línea muy fina que a veces es difícil ubicarse en el equilibrio. Lo ideal sería eso, ¿no? Estar en el equilibrio. Y es como un círculo vicioso, ¿no? En donde se encierra el enfermo en esto. Eh, la experiencia del enfermo crónico se caracteriza, como dice ahí, por estas áreas problemáticas. Eh, Cuando se habla de un enfermo crónico, digamos, es como que se habla de que el sujeto, digamos, fluctúa entre un estado relativamente normal a recaídas, digamos. Esto puede pasar. Y justamente eso provoca sentimientos de angustia, de preocupación por el futuro, de incertidumbre,
Capaz que venía re bien, sentía re bien. Bueno, a mí, por ejemplo, les digo lo que me pasa a mí. Yo si me tengo que cuidar con algo, que eso es como una falta mía, es como que me cuido, donde me empiezo a sentir bien, no termino el tratamiento porque ya me siento bien y ahí es donde a veces aparece cierta recaída porque es como que, yo me sentía bien y me relajo. Entonces, lo veo en mí y bueno, y ni hablar de que esto también es teórico, ¿no? De que le pasa a muchos, de que a veces en el sentirse bien, como el relajarse, de que ya está todo curado, ya está todo bien. Y en realidad era parte de la mejoría, pero no el fin del proceso. Ni hablar de que se habla de una enfermedad crónica donde van a haber recaídas muchas veces, ¿no? Bueno, justamente hay como un peligro de una crisis aguda que a veces incluso puede ser mortal, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo hacer para que la persona esté preparada para que algo malo pueda ocurrir? O sea, es imposible. Es simplemente el poder tener el cuidado necesario para que se puedan evitar las recaídas o posibles crisis, digamos, ¿no? Después, la gestión del régimen terapéutico y del nuevo estilo de vida se vendría a ser como otra área problemática porque justamente hablábamos de esto de la reestructuración del tiempo. Si, por ejemplo, como vamos a ver un poquito más adelante, cuando hablamos de diálisis, la persona que tiene problemas en el riñón, que tiene que hacerse diálisis, justamente eh, requiere de un tiempo que tiene que dedicar a quedarse en esa máquina varias veces por semana y si viven lejos es mucho más difícil. Entonces, fíjense que hay como una reestructuración del tiempo, de las amistades, de la gente con la que uno se va a relacionar también, porque en la diálisis se comparte, por ejemplo, el espacio con otros. Eh, y va haciendo el enfermo, digamos, una construcción de su estilo de vida, digamos. Tiene que reubicar prioridades, es una reestructuración. Después, otra de las áreas problemáticas puede ser justamente el aislamiento social, que tiene que ver con eso. Puede que haya lugares a donde no pueda ir, o ya no se sienta parte, o ya no pueda hacer ciertas actividades compartidas antes, o a veces por miedo a que no le estén preguntando, se aísla, por ejemplo. Y la otra, el otro área que puede llegar a ser problemática es el contexto familiar, digamos, puede ser o un recurso o una complicación. En el mejor de los casos pensamos que es el recurso de sostén de la persona, de que van a ser quienes lo apoyen, que estén, pero muchas veces es problemático porque funcionan más de obstáculo que de, que de ayuda, ¿no? Bueno, seguimos, vamos hasta acá. Ahora nos adentramos a lo que es el síndrome demencial y la familia, el lugar de la familia. A ver si nos quedó algo de lo anterior. Bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de el síndrome demencial, como que más nos viene a la cabeza, bueno, la demencia senil o el Alzheimer, que el Alzheimer es, como dicen, el loco del siglo XXI, que creo que todos conocemos, digamos, las características de la persona con Alzheimer. Y vamos a ver también que en cuanto a la familia, muchas de las familias incluso sienten temor, angustia, culpa, vergüenza. La familia también atraviesa un montón de sintomatología por el proceso del enfermo. Cuando hablamos de síndrome demencial, digamos, se habla de que eh, es una realidad al mismo tiempo extraña e inquietante, dice el autor, que adquiere un valor traumático en el momento en que la familia ya no es capaz de inscribirle en su historia. Es como un extraño, dice. Eh, entonces, en el Alzheimer estamos hablando de que es la persona que siempre conocimos,
que generalmente esto se da en la tercera edad, es la persona que me crió, que estuvo conmigo, es mi abuela, es mi tía, pero generalmente se da como con los padres, sobre todo porque es el choque, o mi pareja, y de golpe se vuelve un extraño. ¿Por qué? Porque aparecen conductas regresivas a la niñez, empieza a tener conductas infantiles, olvidos, pérdida de memoria, no reconoce por ahí a las personas. Entonces es como la persona que amo a veces como un extraño. Algunos familiares dicen ya ni me conoce, parece como si fuera otra persona que se ha incrustado en mi vida. Entonces, adquiere una personalidad distinta. Y lo que tiene el Alzheimer, por ejemplo, es que es una enfermedad degenerativa, es decir, que lo más probable es que vaya en aumento y cada vez va llevando a la persona a la muerte y los síntomas se van exacerbando. Una persona puede estar controlada, puede estar medicada, puede tener una vida relativamente normal. Hay casos más graves, menos graves, menos graves. Pero supone como una crisis familiar, ¿no? Donde hay que tomar conciencia de que ese familiar, como dice ahí, se ha convertido en un personaje en ese ahí, en un personaje insólito, y lo nuevo y distinto justamente provoca esta angustia en la familia, porque es algo que no esperábamos, digamos. Esa sensación de encontrarse con una persona que amo, pero que es extraña a la vez, viviendo en la misma casa, por ejemplo. Y sí o sí también supone, bueno, no sí o sí, pero en la mayoría de los casos, en casos más agravados, más eh, mm, con mayor curso y desarrollo de la enfermedad, requiere que alguien esté al cuidado. Capaz que esa persona vivía sola y de golpe tiene que haber un cuidador o hay que trasladarlo a la casa de los hijos, por ejemplo. Entonces supone una inestabilidad para la propia persona que está acostumbrada capaz a estar en su hábitat natural y de golpe sacarlo de ahí requiere un montón de cosas, ¿no? Y, y para bueno, ni hablar de que de que si ese papá, esa mamá tiene que ir a vivir con los hijos, nietos, es toda una reestructuración de la familia, ¿no? Y si tiene comportamientos agresivos también, si esa persona también termina yendo a un hogar de ancianos, a una residencia, también hay un montón de circunstancias de duelo que se dan en todo eso, ¿no? Eh, entonces es un shock para todos, ¿no? Sí es cierto que el sufrimiento, digamos, de la familia va a estar ligada a la vinculación que se tenga previo a que se despliegue la enfermedad, eso es algo entendible, ¿no? Pero la familia, digamos, puede tener también sentimientos, como vamos a ver, como de culpa, de vergüenza por algunas cosas que pasan. Eh, entonces, la actitud terapéutica acá no va a ser la curación, porque se supone que no hay curación para el Alzheimer, aunque algunos dicen que sí, sino por lo menos aminorar los síntomas y lograr que la persona tenga una calidad de vida buena y también los familiares, ¿no? Eh, Como características propias, se dice que es de transmisión hereditaria, entonces hay alguien en la historia familiar que muy posiblemente haya tenido Alzheimer y también la cronicidad de otra de las características que es una enfermedad irreversible que finaliza justamente con la muerte. Eh, y en la familia, obviamente, que es totalmente desorganizador, es traumático para el seno familiar, porque hay mucha energía que se absorbe, que absorbe una persona con Alzheimer, eh, y también con el cuidado que hay que tener. Mi abuela, por ejemplo, padeció de Alzheimer y bueno, como que de cerca lo puedo saber y, y realmente es desgastante. Para mi mamá fue muy desgastante, vivió con nosotros en una casita al lado, pero sí, había muchas veces que la trataba mal, eh, que, que le salía como con cosas de adolescente. A veces eran graciosas, pero se quería escapar con unos novios. Pobrecita.
Pero una cosa que, como digo, eran graciosas, pero por otro lado es un duelo para la familia, sobre todo para los hijos, ver a la mamá, a los padres en una condición así, donde incluso requieren cuidado como niños. Es un duelo como hijos también atravesar enfermedades de los padres que requieren un cuidado como de criaturas, ¿no? Como que la ley de la vida, en cierta forma, pero no por eso menos difícil de afrontar. Eh, ahora, en todo esto, la familia, como digo, puede tener respuestas, que puede ser la culpa depresiva o la culpa paranoide, ¿sí? Y si no, la reparación. Eh, Cuando hablamos de culpa, digamos, hablamos de que la culpa es una valoración cognitiva, una valoración afectiva, eh, de comportamientos que, digamos, que no están a la altura de nuestros valores. Entonces, cuando en nuestra escala de valores hay algo que no hicimos bien, aparece justamente ese sentimiento de culpa. Que hay una culpa sana que lleva justamente al arrepentimiento, a entregar eso que nos pasó, esa tristeza necesaria de que hice mal, y necesito traer esto a los pies de Jesús para que me perdone. Pero después hay otra culpa que es irracional, por decirlo así, que lleva a una culpabilización excesiva, donde incluso digo yo, no le creemos a Dios, porque si no estamos arrepentidos, Dios nos perdona en serio, pero con esa culpa de no perdón es donde lleva a ser como más patológica, culparse toda la vida por algo y que sea como sostenida en el tiempo, ¿no? Ahora, ese sentimiento de culpa dentro de este cuadro está en función de varios factores, de esa escala de valores de la persona, de las vivencias anteriores que se tuvo, de la situación sociocultural y de la naturaleza del vínculo con el enfermo. Por ejemplo, si la persona tuvo una relación muy conflictiva, aparece más esta culpa. Si no se llevaban bien entre padres e hijos, aparece como un sentimiento de culpa de que todo es responsabilidad mía y pobre viejito, viejita, entonces como que aparece esto más exacerbado. Eh, Ahora, siempre que aparezca como una pérdida, fracaso, ruptura, enfermedad, va a haber una culpa consciente o inconsciente, porque justamente aparecen ciertas vivencias viejas, eh, sobre todo con las figuras parentales, padres, digamos, y aparece justo esta reminiscencia, de decir, a ver, esto que pasó, las vivencias que tuvimos, capaz que yo cuando era chico me portaba muy mal, entonces aparece esta culpa que es algo normal, el tema es como digo, ¿lo sostenemos o no lo sostenemos? ¿Alimentamos esa culpa o lo hacemos más racional? Sobre todo de cómo se dieron esos vínculos en esos primeros años de vida, de padres a hijos, eh, la situación de pérdida de la salud de los padres se va a vivenciar más o menos mejor. Si fueron padres que por ahí pudieron ir dejando que sus hijos se frustren, pero en el acompañamiento son hijos que después van a aceptar mucho mejor que los que no tuvieron nunca una frustración permitida por parte de sus padres cuando estos tengan enfermedad de adultos, digamos, de viejos. Eh, ¿Qué les iba a decir? A veces, digamos, todos esos sentimientos reprimidos que puede tener la persona hacia sus padres, de rabia, de incomprensión, de rencor, se ve exacerbado cuando aparece la enfermedad del Alzheimer. Entonces, a veces hay falta de cuidado con los abuelos, con los padres. eh, o todo lo contrario, aparece la culpa por esto y el cuidado es excesivo, ¿no? Como que cuesta encontrar un punto medio. A veces puede pasar de que el correlato de la culpa puede ser la vergüenza. Entonces a veces se oculta a ese padre o madre demenciado. Así también como a veces se oculta al hijo discapacitado, también a ver eso. Es como ocultar la desgracia porque me genera vergüenza, que es una vergüenza, pero ¿por qué? Porque siento culpa, que es una culpa irracional.
Eh, Justamente la vergüenza es la cara externa de la culpa, dice el autor, claro. Eh, a veces hay conductas que rayan lo delictivo, donde no le dan de comer, donde lo atan a la cama, donde lo golpean, hay un montón de situaciones. Entonces hay que analizar, digamos, todo ese vínculo familiar para proteger a ese anciano, pero también ese vínculo familiar está totalmente dañado porque hay estos sentimientos atrapados, ¿no? A veces fueron padres muy malos y que los hijos se vengan a través de esta enfermedad, ¿no? Por la vulnerabilidad de los abuelos, de los ancianos. Eh, pero pueden haber un montón de sentimientos, ¿no? Y uno de estos es la culpa paranoide, digamos. Cuando hablamos de culpa paranoide, eh, dice como dice el autor, la culpa se encuentra en la misma esencia del conflicto que produce el yo frente al super yo. El super yo, acuérdense de que era justamente las reglas a seguir. Esto hay que seguir, es el deber ser. Y mi yo tiene que encontrarse con ese deber ser y cuando no puede o no, o no sabe cómo hacerlo, justamente aparece como esa culpa, ¿no? Es una culpa de persecución, de me hago la cabeza por estas cosas, de la paranoia. Entonces aparece como una amenaza de peligro, eh, de que me voy a desestabilizar, de que me voy a angustiar, de que no voy a saber cómo hacer. Y aparte, se vive como que si el daño ya ocurrió, es cuando nos adelantamos, digamos, una ansiedad anticipatoria. Estoy sufriendo lo que me imagino que va a pasar, que justamente eso eh, despliega sentimientos de temor, de desesperanza, de inseguridad, de ansiedad. Hay que entender de que la culpa paranoide siempre es patológica, digamos. No permite que la persona llegue a un punto de reconciliación consigo mismo. A ver, sí, capaz que me pude haber equivocado, pero ahora ¿qué hago con este abuelo que tengo, en esta mamá, este papá que tengo que estar pasando por esto? Eh, entonces aparecen sentimientos de, de idealización, de negación, de omnipotencia, de que puedo con todo. Es como que son irracionales, ¿no? Eh, y justamente aparece que la persona se vuelve como más irritable y que puede llevar, digamos, a una psicosis, incluso al suicidio del familiar, ¿no? Estoy hablando del entorno familiar. Después aparece también lo que es la culpa depresiva, ahí está al revés, pero bueno, es lo mismo. Que justamente la culpa depresiva quiere reparar el daño, es como la angustia por no poder reparar el daño de toda esa destrucción que pasó. Entonces, me frustro porque yo cometí este error de esta relación que tenemos ahora, de esto que está pasando, tengo mucha culpa y no sé cómo hacerlo. Entonces aparece la persona con que intenta reparar por todos los medios, ¿no? Eh, pero sin embargo hay como un montón de sentimientos por debajo que a veces no se dejan ver, ¿no? Entonces, a veces la persona busca el perdón constante, la reparación de ese vínculo que a veces puede ayudar, pero cuando tiene unos sentimientos por debajo que son ocultos, la persona termina sintiéndolo igual de manera fea, patológica, esa culpa depresiva. Eh, Ahora, hay sentimientos también que, como digo, estos sentimientos por debajo puede ser de que a veces aparece el deseo de la muerte del paciente, la muerte del el progenitor, y aparece culpa porque estás sintiendo que sería mejor que se muera, porque aliviaría su dolor y capaz también toda la carga de la familia. Eso es lo que pasa y que muy pocos pueden reconocerlo, como no se dan el permiso de poder decir, sí, sentí que a veces pienso que sería mejor que se muera y no se puede con esa culpa y justamente se traduce en la idea de reparación, ¿no? ¿Cómo voy a estar pensando y sintiendo eso? O sea, tengo que hacer cosas para aliviar esa culpa. Termina siendo un pensamiento obsesivo. Eh, y bueno, muchas veces aparece la culpa de decir, yo hubiese hecho, si yo no hubiera tal cosa, o sea, eso no existe, hubiese, no existe, y hay que tratar de sacárselo, ¿no? De la cabeza.
Eh, Ahora, aparecen conductas niveladoras o de reparación que, que son justamente las que tienen que ver con darme cuenta de que pudo haber tenido una mala relación, pude haberme equivocado muchas veces como hija, como hijo, puede que nuestro vínculo no haya sido el más sano. Quizás en todo el tratamiento no me di cuenta de algunas cosas, pero valorar también la intención. A ver, ¿lo hiciste adrede? ¿Fue intencional? Y si fue intencional, tener la capacidad de perdón y restauración también es saludable, ¿no? Eh, la culpa depresiva de la buena, dice el autor, debe estar acompañada de la reparación, porque aparece este sentimiento de que nos lleva al arrepentimiento, esa culpa que nos lleva al arrepentimiento, pero con la necesidad de reparación. Entonces, en algún punto entender de que si sentimos estas emociones, hubieron estos pensamientos, decir, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Merezco el castigo eterno si es que yo realmente me arrepentí? ¿O lo llevo ante el Señor para que pueda perdonarme y ver de qué manera hacer que como decir, lograr una buena calidad de vida de esta persona, pero también encontrando un espacio de tranquilidad entre lo que estoy haciendo y tratando de hacer, saber las limitaciones y saber de que más de lo que estoy haciendo quizás no puedo hacer, porque mucho va a depender de esa persona enferma, no porque a veces no sabe ni cómo manejarse la persona enferma, pero quizás su vida está teniendo una consecuencia de las cosas que hizo antes, entonces no todo es responsabilidad de la familia y entender esta parte es interesante, de poder desligarnos de algunas cosas que no nos competen. Eso no quiere decir no dejar de hacernos cargo. Ahí es donde aparece mucho el vínculo y la relación con los hermanos, ¿no? Porque siempre hay uno o dos que terminan haciéndose cargo más que otros, eso sí, pasa en todas las familias. Hay algunas que funcionan muy bien, que se van delegando ciertas responsabilidades, hay otras que no, pero eso sí, no quita que cada uno tenga que hacerse cargo de, si está siendo consciente de esto, hacerlo igual que el otro no lo está haciendo, porque ya va más allá de los hermanos, sino en relación con los padres, o con los tíos, los abuelos, hay que hacerse cargo, ¿no? Pero acá hay una parte importante también que por ahí ustedes lo pueden leer después, más explayado, que habla de la necesidad de la culpa y el perdón, la necesidad del perdón y de perdonarse a uno mismo por esas situaciones. La capacidad de perdonar, digamos, es algo que no viene mágicamente, pero que a veces no depende solo de la voluntad de la persona, sino de las estructuras que tenga y sobre todo también de cuánto conocemos a Dios en esa capacidad de perdón. No es algo que va a venir mágico, pero el perdón sí es a lo que se trabaja. ¿Qué alimentamos en nuestra cabeza nosotros, no? Eso es muy importante. ¿Qué cosas eh, alimentamos y qué no? Bueno. Ahora vamos a discapacidad, que algo ya estuvimos mencionando, ¿no? Y en este caso hablamos del discapacitado y su familia. Bueno, sabemos por estadísticas que una de cada 7 personas en el mundo tiene una discapacidad. La discapacidad es muy amplia, no vamos a adentrarnos en cada una de esas porque no nos va a dar la materia para hablarlas, acá lo hacemos medio en general, pero sabemos que hay un montón de situaciones que se consideran como discapacidad, que es justamente cuando hay una limitación en algún área de la vida, ¿no? Eh, Ustedes sabrán, digamos, que el concepto de discapacidad, o mejor dicho, el cómo mencionar a la persona con discapacidad fue cambiando un montón. Hubo una época en la que se le decía persona con capacidades diferentes.
como si hubiese sido una mala palabra decir discapacitado. Y en realidad no es una mala palabra, simplemente está diciendo que hay un área de la vida o varias áreas que no le permiten tener una vida cotidiana rudimentaria como todos. Entonces hay algo que lo incapacita para esto y que eso en realidad le hace tener ciertos derechos que no todos lo tenemos justamente por esa condición. Y bueno, sabemos, digamos, en Argentina está el tener la posibilidad del transporte público, cobrar una pensión por discapacidad, eh, tener privilegios de, de turnos, de filas, que en realidad no siempre se respeta, lamentablemente, el discapacitado, pero sí es por derecho algo que tienen. Y bueno, acá en Argentina hay un certificado, el CUD, que es Certificado Único de Discapacidad, que también le otorga la condición. A veces es difícil esto, o siempre fue el cuestionamiento, porque decir, a ver, tenés un certificado que te identifica como tal. Entonces a veces la persona deja de ser Cintia, Irma, el que sea, y pasa a ser la discapacitada o la persona que tiene esa discapacidad. Y bueno, y eso hay que entenderlo para todas las patologías, enfermedades, crisis, que uno no deja de ser la persona. No por tener una condición dejamos de ser quienes somos. Por eso a veces es tan difícil el hecho de quitar eso de catalogar a la persona en algún lugar. Mi hija, por ejemplo, ahora en el jardín, la verdad es que es un aula un tanto complicada, compleja, porque hay dos niñitos de 4 años con autismo en el mismo aula. Y la verdad es que implica un montón de cosas, un trabajo re grande para la maestra, que tiene que tener sí o sí unas acompañantes para cada niño, que no sé si las tienen los dos, y también es una reestructuración para el entorno, porque, bueno, yo trato de por ahí enseñarle a Luz a que tenga más comprensión, más cuidado, pero a veces también se enoja, porque los nenitos, por ejemplo, vienen y le patean los juguetes, y se enoja, o sea, y como mamá es como también como frustrante, porque te dan ganas de decir, bueno, nenito, pará, deja de patear las cosas, pero también hay que darle recursos a ella para ver cómo afrontar. Entonces, la discapacidad envuelve un montón de situaciones, no solo para la familia, sino para los entornos en donde se mueve. Yo creo que a veces es beneficioso porque a uno le hace convivir con una realidad distinta y también se puede naturalizar. Ellos son tan personas, tan únicos, irrepetibles y niños hermosos como mi hija y como cualquiera. Entonces, que convivan, me parece, que compartan, me parece re bien para la salud mental de todos. Ahora, no quiere decir que esto no tenga cierta complicación, pero lo cierto es que cada uno es esa persona, no la condición, y a veces se tiende como a catalogar. Bueno, en cuanto al concepto de discapacidad, las personas con discapacidad son, así como se les dice, digamos, son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Es decir, que no es una condición de momento. En interacción con diversas barreras. Pueden obstaculizar su participación plena y efectiva en la sociedad en igual de condiciones con los demás. Justamente, hay una limitación en la persona con discapacidad. Tiene que ser a largo plazo, es decir, que no tiene que ser algo que pasa por un momento puntual. Todos podemos ser, o en algún momento fuimos discapacitados en algún punto. Por ejemplo, una persona que atraviesa un shock de haber vivido un accidente y bueno, un tiempo no puede, capaz por algún accidente que tuvo, caminar, por ejemplo. O mentalmente se quedó alarmado por esa situación y no puede trabajar porque está en esa incompetencia, pero se entiende que es un tiempo, no es una discapacidad. Ahora, cuando hablamos de discapacidad y la familia, justamente cuando uno habla de familia, habla de que la familia es un sistema, se habla como sistema. Hay una teoría dentro de la psicología que es la teoría sistémica, que habla de que uno está inmerso en sistemas y la familia es uno de esos sistemas
de relaciones, de interrelaciones, de vivencias que son conscientes, inconscientes, eh, y que se van entretejiendo para la constitución del sujeto de cada uno de los miembros de la familia. Eh, Cuando aparecen situaciones externas, afectan a la familia, pero ni hablar de cuando se habla de una complicación interna, ¿no? Como es el hecho de la discapacidad, que viene a ser como una disrupción en la familia, porque ninguna familia va a estar preparada para la discapacidad. Siempre es más fácil verlo de afuera que poder ver la situación interna o poder naturalizarlo, ¿no? Eh, entonces, cuando aparece esto de la minusvalía de uno de los integrantes, de los miembros, los miembros de la familia pueden responder con desazón, con vergüenza, con ira, con rebeldía, con incomprensión. Y aparece esto de por qué a mí, por qué no, por qué a nosotros, por qué a nuestra familia, como una pregunta de, sin respuesta. Por ejemplo, alguien que se entere de que su hijo va a tener síndrome de Down. eh, y es como que se vive, dice el autor, como una mancha en ese historial limpio de familia, ¿no? Los psicoanalistas lo dicen la herida narcisista, es la herida del yo. Me considero inconscientemente con esta perfección y viene algo a hacer una mancha. Y justamente la discapacidad se vive así. Eh, Se ve como un fracaso en la familia, en la constitución. Esto en un primer shock. Después la idea es que esto se vaya reestructurando y que se logre equilibrio, ¿no? Pero en un primer momento esa herida aparece, es inevitable. Lo importante es que esa herida, como dice el autor, no tiene que cerrarse en falso, con conductas de abandono, con conductas de negación, de rechazo o incluso de sobreprotección, sino que la idea sería reflexionar juntos, llorar juntos, hablar muchas veces juntos sobre esto que nos está pasando, para que eso después no tenga secuelas a futuro para la persona discapacitada y para el resto, ¿no? Pero justamente cada herida viene a dejar una cicatriz, ¿no? En el cuerpo. Entonces, la forma en que se trabaja es que esa cicatriz duela o no duela después. Eh, Uno puede imaginarse la muerte, la discapacidad de otros, pero es difícil imaginársela en uno mismo. O incluso imaginándonos cómo es, no llega nuestra cabeza a dimensionar cómo es si es que no lo vivimos en la familia. Uno no está preparado, digamos. No es posible estar preparado para un hijo discapacitado. Eh, por más de que nos pueda pasar, así como uno está preparado para la muerte sabiendo que igual le puede pasar, o sea, que nos va a pasar. Eh, Ahora, sí es cierto que la conducta más pesimista es la que menos va a colaborar a salir adelante con esto. El autor propone, por ejemplo, de la omnipotencia a la impotencia, eh, que son como estadios que muchas veces pasa la familia con discapacitados. Eh, en un primer momento la familia pone en marcha todas sus influencias, el poder económico, se endeudan, sacan de donde no tienen para hacer los tratamientos, hay un montón de entrevistas con los médicos, hay gente que hasta visita brujas, videntes, que hacen un montón de cosas buscando la palabra mágica que es la curación. Entonces se busca de manera omnipotente querer llegar a ese punto. Y dice el autor, ¿cuántas familias se han arruinado económica y psicológicamente intentando esa salida que no existe? Entonces esa actitud omnipotente también hace que el discapacitado lo sufra, ¿no? Es como una marioneta que va de un lado para otro para ver qué hacen con él, qué hacen conmigo. Se olvidan de mi persona a veces por querer solucionar este problema que viene conmigo. Entonces se lo ve como a la persona deficiente como una persona débil, ¿no? Que es una persona incapacitada, que necesita esa sobreprotección. Y eso hace eh,
incapacitarlo cada vez más y aparece la necesidad de protegerlo aún más. Justamente la sobreprotección es inutilizar aún más al discapacitado. Y bueno, y rechazarlo, digamos, considerarlo tonto, incapaz, eh, son como modelos, otro de los modelos perversos, ¿no? Justo el otro día me contaba una conocida que su abuela siempre le decía a su hermana que tiene síndrome de Down, ay, dejá si vos igual no sabés cómo hacer esto. Como que lo hacía ella porque igual, ¿para qué le va a enseñar? Y en realidad sabemos que hay un montón de personas con síndrome de Down que llegan a hacer un montón de cosas eh, y desenvolverse súper bien por la estimulación que le da la familia. Pero incapacitarlo con la mente, digamos, si no, deja, porque vos igual lo haces mal o no lo haces bien, o no lo hagas porque no lo sabes hacer. Entonces, ¿qué vamos creando? Una persona totalmente dependiente. Ahora, también pasa de que al darse cuenta de que esa omnipotencia no exista, se llega a la impotencia de decir, no puedo hacer nada. Y la familia se frustra tanto y a veces cualquier ayuda que puede llegar a ser efectiva se ve como insuficiente. Entonces la persona, la familia, a veces un miembro, a veces varios, se estanca y no quiere saber más nada. Y llega como al otro punto, ¿no? El otro extremo de que incluso se pone en un modo de victimización, digamos. Es decir, a ver, no, no, todo me sale mal, no puedo con nada, no se puede hacer más nada por él, dejemos las cosas así, como ya tirar la toalla, ¿no? Entonces, el punto vendría a ser llegar al proceso de adaptación, pasando a la adaptación, por la adaptación. Dice que vendría a ser justamente que dice el autor que la etapa anterior de la omnipotencia a la impotencia es necesaria para llegar al proceso de la adaptación, que es me hago consciente de la realidad, de mis limitaciones, de lo que puedo y lo que no puedo hacer y de lo que esta personita puede o no puede hacer dentro de su discapacidad y llegar a un equilibrio sano entre las limitaciones y las capacidades, tanto de uno o del otro. Bueno, yo les propongo que dejemos acá porque si no, justo nos adentramos a la otra parte que no nos va a alcanzar el tiempo y bueno, yo tengo que irme también, así que si no, les seguiría, pero justo son y 12, así que dejamos acá y, y nos encontramos el lunes, entonces vamos a desmenuzar un poquito más lo que sigue de esto, ¿les parece? Nos queda una partecita de discapacidad y después ahí entramos bueno, curas particulares, intervenciones y después otro tipo de enfermedades. Así que, bueno, yo los saludo, eh, espero que tengan un lindo fin de semana, que puedan disfrutar, que puedan descansar, que puedan leer y nos reencontramos si Dios quiere el lunes, ¿sí? Dios mediante, claro que sí. Sí, un abracito. Te mando un abrazo grande. Bendiciones a todos. Bendiciones.